Buenas noches, soy el médico veterinario zootecnista Gustavo Vázquez Gómez, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México. Y bueno, el día de hoy es para mí muy importante compartir información que considero que va a ser atractiva para ustedes, porque es un tema de actualidad que en este momento estamos viviendo en Centroamérica y en México, en la parte sur de México. El nombre del tema, prevención y diagnóstico temprano del gusano barrenador. Y bueno, tomar en cuenta que el gusano barrenador es la larva de una mosca, ocasiona problemas de gusaneras o miasis en el ganado bovino principalmente, aunque también puede afectar a otros animales domésticos y a fauna salvaje. Y también puede afectar al hombre. Las moscas son insectos, en consecuencia nos llevan varios años de adelanto en cuanto a adaptación al entorno y por ello es que se hace más complejo luego el poder controlar este tipo de plagas, porque ocasionan en algunas de ellas resistencia hacia los productos insecticidas que tratamos de utilizar para controlarlo, o bien realizan también mutaciones para poderse adaptar, ¿verdad?, a esos insecticidas y como decía, complican entonces su control. ¿Cómo vamos a atender el tema? Bueno, en principio vamos a ver las generalidades, posteriormente la escala del tiempo, cómo se ha desarrollado esta plaga en el continente, principalmente en lo que es Norteamérica y Centroamérica. ¿Cuál es su importancia económica? La situación en Centroamérica y México y cuáles son las acciones que están realizando las autoridades en los diferentes países y qué recomendamos como medidas de tratamiento y prevención. Entonces, estas imágenes, las imágenes que están en la lámina, son ilustrativas porque es de suma importancia el diagnóstico, saber contra quién nos estamos enfrentando. Existen varios tipos de moscas. Se considera que son 10,000 géneros y son 160,000 especies de moscas las que se encuentran en el mundo. Desde luego, destacan algunas porque, por ejemplo, en el caso de la ganadería está la mosca del cuerno y está la mosca brava. En el caso de la mosca, en este caso que estoy comentando, la mosca del cuerno y la mosca brava se caracterizan por ser hematófagas, por ser consumidoras de sangre y afectan, en el caso de la mosca brava, al ganado lechero y en el caso de la mosca del cuerno, al ganado de carne. Pero están otros tipos de mosca, como es la mosca lo que es el tórsalo, está también lo que es eh, las sarcófagas que se alimentan de tejido muerto, pero hay dos en el mundo que son de gran importancia para la ganadería porque se alimentan de tejido vivo, principalmente de tejido del ganado bovino. Es la especie que resulta más afectada, por ello la imagen del becerro, porque los animales jóvenes que todavía no cicatriza su ombligo son los que se van a estar viendo más afectados. Comentaba entonces que hay dos moscas en el mundo de las que destacan en la ganadería porque se alimentan de tejido vivo, lo que es Coclioma o Miniborax, o mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo, que es la que tenemos en América, y está Crisomia besiana o mosca del gusano barrenador del Viejo Mundo, que se encuentra en lo que es África, Asia y bueno, un poco más adelante vamos a ver las imágenes. Pero entonces esas serían las principales diferencias que están en diferentes continentes. Lo que es Crisomia está, como decía, en África, Medio Oriente y en parte de Asia. Mientras que en América vamos a tener a lo que es Cochleoma omnivorax. Ambas se alimentan de tejido vivo. Ambas se alimentan de tejido vivo, aprovechando sobre todo la presencia de heridas en los animales y comentaba entonces que el ganado bovino es el más afectado.
Aquí la distribución entonces, Crisomia baesiana en color rojo en la lámina, mientras que Cocleomia omnivorax está en el continente americano, en la parte de Sudamérica. Chile básicamente es el país que se encuentra libre de gusano barrenador. Todos los demás países tienen la presencia del gusano barrenador. En el caso de Norteamérica, Estados Unidos es libre de gusano barrenador. En el caso de México, en este momento, mayo 2025, tenemos un brote en la parte sur del país, lo que es Chiapas, Tabasco, parte de la península de Yucatán. Tenemos el problema de un brote y lo que es Centroamérica, pues en todos los países, desde Guatemala hasta Panamá, tenemos en este momento brotes activos. Algunas características de esta mosca, bueno, más o menos tiene el doble del tamaño, lo que es Cocleoma minivorax, tiene el doble del tamaño de una mosca doméstica. Se caracteriza por ser de color azul, azul metálico. También en algunos casos se ve algo verdoso y por tener tres líneas longitudinales en su cuerpo y la parte media, la línea longitudinal de la parte media es más corta. Son algunas de las características de estas moscas. Las temperaturas que prefieren es 27.5 grados de temperatura medio ambiente, son con humedad entre 70 y 80%, son de las características medioambientales que prefiere para desarrollarse la mosca. Lo que es la larva se caracteriza por tener dos tenazas con las cuales va a estar cortando el tejido y una vez que penetra en las heridas, cuando la hembra ovoposita los huevecillos, estos eclosionan y comienzan las larvas a penetrar en la herida, se caracteriza también por tener unos pequeños conductos por los cuales transpiran la parte posterior. Entonces penetra, literalmente, como indica su nombre, barrena, corta el tejido vivo, tiene forma de tornillo y en consecuencia de tornillo de madera, por ello es que la denominación está de barrenar. Entonces penetra aproximadamente el tamaño de la larva, anda entre 1.5 y 1.7 centímetros. Y bueno, su ciclo de vida se desarrolla en aproximadamente 21 días, puede ser 18, de 18 hasta 23. Inicia con, bueno, la presencia de una hembra que entre el día 3 y 5 de que la hembra emergió del huevecillo, ya es fértil. Y una vez que copula con el macho, 6 días después va a ovopositar entre 200 y 400 huevecillos en las heridas. De estos huevecillos van a emerger las larvas, la larva 1. Van a ser 3 estadios dentro de las heridas, larva 1, larva 2 y larva 3, que se van a estar desarrollando entre el día 5 y el día 7 posterior de la oposición, y posteriormente va a pasar a la fase de pupa, que es entre el día 7 y el día 10, y de ahí va a emerger lo que es la mosca adulta y de nueva cuenta se repite el ciclo. El macho comienza a ser activo hasta reproductivamente desde el primer día al día de haber eclosionado. La escala del tiempo, cómo se ha desarrollado la enfermedad en Centroamérica y bueno, desde Estados Unidos y los inicios de la problemática en América. El primer registro de infestación humana se dio en la Guyana Francesa en 1858 por un investigador francés que lo encontró ahí en una cárcel en humanos. El primer reporte de gusano barrenador en los Estados Unidos se dio en 1958 e inició la producción de planta en ese mismo año, de planta de moscas estériles, que fue una estrategia muy exitosa y continúa siendo una estrategia muy exitosa
para que se lograra erradicar de Estados Unidos y se erradicara posteriormente de otros países, como lo vamos a ir viendo. Entonces, en 1966, Estados Unidos fue declarado libre de gusano barrenador. En 1981, inició el programa de erradicación de gusano barrenador en México, aunque ya había acercamientos desde el año 1972 entre autoridades mexicanas, ganaderos, productores, con autoridades de los Estados Unidos. Y México es declarado oficialmente libre de gusano barrenador del ganado en 1991. En 1994 se declaran libres de gusano barrenador Belice y Guatemala. Para 1996 se declara libre de gusano barrenador El Salvador. En el año 2000 se declara libre de gusano barrenador Costa Rica, y en el Inter entre 1994 y el 2000 hubo otros países. Obviamente por espacio y tiempo los optimizamos, pero fue Nicaragua, Honduras, que también entraron dentro de los de ya erradicado. Y finalmente fue Panamá. Se reporta el brote más grande en 4 décadas de gusano barrenador en Centroamérica en el año del 2023. Y de ahí, en noviembre del 2024, se reporta el brote de gusano barrenador en México. Entonces se extendió hacia México y continúa activo en México en este 2025. Su importancia económica, bueno, pues tiene varios puntos, tiene varias aristas. Sobre todo impacta desde luego a la ganadería, porque en este caso, información del Consejo Nacional Agropecuario en México comenta que se exportan a Estados Unidos aproximadamente 120,000 cabezas al mes. Sin embargo, o ese era el ritmo que se tenía entre finales del 2024 y inicios del 2025. Sin embargo, en marzo del 2025 solamente se exportaron 24,000 cabezas. Y al momento de estar realizando este webinar, que es mayo del 2025, pues sucede que no hay no hay importaciones de ganado en pie por parte de Estados Unidos a México. Entonces, no hay ingreso de ganado. En cuanto a pérdidas, pues tenemos otras más, ¿verdad? En este caso, de otros análisis, otros estudios que se han hecho en el 2020, lo que es la OIA y la FAO, de millones de dólares para el caso de Estados Unidos, 2.800 millones de dólares, para el caso de México, 1,000, y para el caso de Centroamérica, 272. De nueva cuenta, en este caso, el Consejo Nacional Agropecuario en México reporta que son 11.4 millones de dólares diarios los que se están dejando de ingresar a México por la venta de ganado hacia los Estados Unidos. Entonces, el impacto es muy importante. La ganadería se está viendo muy afectada en el caso de México, y bueno, se vuelve un efecto cadena, ¿verdad? Porque de igual forma México también importa ganado de Centroamérica, por ejemplo, de Nicaragua. Y también pues tienen que limitar los engodadores, los acopiadores tienen que limitar las importaciones, porque a su vez no pueden estar exportando hacia los Estados Unidos. Entonces se hace un efecto dominó. Desde luego hay otros factores más que van a estar afectados. En este caso, los parámetros productivos. Obviamente, un animal que tiene fiebre, que puede ser, como es una herida abierta, es una herida expuesta, entonces pueden entrar bacterias, pueden entrar virus que van a ocasionar cuadros septicémicos, y puede incluso el animal puede llegar a morir consecuencia de estas heridas y bueno, de la contaminación del gusano y desde luego de las bacterias oportunistas. Y como comentaba, pues los parámetros productivos también van a verse reflejados: la producción de leche, la ganancia diaria de peso, la conversión alimenticia, y desde luego los animales recién nacidos son, como comentaba al inicio, de los más afectados,
al ver afectado lo que es las heridas, principalmente lo que es el ombligo. Desde luego también se daña las pieles y también incrementa los costos por los tratamientos y por las atenciones de los médicos veterinarios. Y como comentábamos, pues limita la comercialización, ya sea dentro del territorio de cada país y también hacia otros países. Otro problema de suma importancia, pues es que va a estar afectando al hombre. Es una zoonosis, entonces también puede ocasionar problemas y muertes. En los hombres ya hay casos reportados de muertes, en el caso de Honduras y en el caso de México, pues hay una persona, el reporte de una persona afectada del gusano. Entonces comentaba que la Secretaría de Salud en México ya realizó el reporte de el primer caso. En este caso fue el 18 de abril de una persona afectada en lo que es el estado de Chiapas, en el sur, junto a la frontera de Guatemala. Fue una mujer de 77 años. Y bueno, ¿cómo se ha desarrollado la problemática en Centroamérica? En este caso, en el gráfico observamos que en el año del 2023, que es la columna en azul, o la línea en azul, inició con 80 casos y concluyó con 274 casos. Mientras que para el año 2024 inició con 315 reportes y terminó con 323. Para el año 2025 fueron 448 reportes y terminó con 393. Entonces, pues es una dinámica irregular. El problema es que continúa, que permanece todavía la problemática del brote en Panamá, aunque se están implementando las medidas por parte de las autoridades del gobierno de Panamá, pero bueno, el brote continúa. Principalmente son los bovinos los que son afectados, ya lo decía al inicio de la charla. Normalmente los porcentajes varían entre un 66 hasta un 88%, de acuerdo esto con los reportes desde de los reportes del 2023 hasta el 2025. La dinámica, dándole un seguimiento, es lo que nos arroja, con variaciones también en las especies secundarias, las que continúan posterior a los bovinos. En el caso de Costa Rica, de Panamá y de Honduras, son los caninos lo que le siguen. En el caso de Nicaragua, son los porcinos con un 14.94. Pero también aquí podemos observar que en el caso de Panamá y en el caso de Nicaragua también hay fauna silvestre con pocos reportes, pero también están ahí presentes, ¿verdad? Y entonces, pues son también un foco. La fauna silvestre también es de importancia en la diseminación del problema. En el caso de México, se inició con un reporte en lo que fue en noviembre del 2024 y para la segunda semana del mes de marzo se reportaban 57 casos. Guatemala, continuando, de nueva cuenta vemos cómo son los bovinos, entonces los más afectados, ya decía que andan en porcentajes de 60, decía 66, aquí están 63% y lo más elevado hasta 88% de lo que ha sido sobre todo destacado en los bovinos. En suma, denuncias atendidas 1,505, los casos acumulados en todo Centroamérica y México 68,257, los nuevos casos 1,425, esto hasta la segunda semana de el mes de marzo del 2025. Acciones tomadas en este caso por la OIRSA, por el Organismo Regional de Sanidad Agropecuaria. Pues bueno, primero la caracterización del problema, la elaboración de estrategias regionales de prevención, control y erradicación,
la elaboración de planes por cada país, la movilización de recursos sumamente importantes. Sin dinero, pues difícilmente se puede hacer frente a estas plagas. Y en este caso también la revisión y la adecuación de las estrategias de acuerdo a cada zona y a cada país son los pilares para poder llegar a buen puerto en el control de este nuevo brote. Una sola medida, desde luego, no va a ser la solución, ni con solo la liberación de moscas estériles, ni con la aplicación ahora de lo que anteriormente en brotes anteriores no se tenía estas herramientas como son las lactonas macrocíclicas, lo que es ivermectina, doramectina, entre otras, son sumamente efectivas y en el pasado en otros brotes no se tenían estas herramientas. Sin embargo, no se puede hacer el control del brote con una sola medida, ¿verdad? Se tienen que realizar varias medidas. En primera instancia, pues desde luego la vigilancia epidemiológica, el tratamiento de los animales, de las heridas de los animales, la educación, la capacitación permanente de las personas en general, pero principalmente de los ganaderos, de los médicos veterinarios en campo y también en las clínicas, porque hay que tomar en cuenta que no nada más el gusano barrenador afecta a la ganadería, también las especies domésticas que tenemos luego en casa, gatos, perros, pues también resultan afectados. Y en consecuencia, por eso también en las clínicas es muy importante que los colegas estén bien informados cómo dar el tratamiento y cómo hacer el seguimiento con las autoridades, cómo hacer los reportes para poder lograr un control de este brote. Desde luego, también es de suma importancia la movilización interna y la bioseguridad fronteriza. En México hemos vivido, al igual que Centroamérica, la movilización de muchas personas tratando de llegar a Estados Unidos y ello ha propiciado que, bueno, desde el tapón del Darién en la frontera entre Panamá y Colombia, eh, esa barrera natural pues sufra y se rompa por momentos por la movilización de personas que pueden llevar mascotas, pueden llevar perros, pueden llevar gatos, incluso alguna persona puede tener alguna herida y ser portadora del gusano barrenador y en consecuencia estar llevando el problema a lo que es Panamá, ¿verdad? En este caso, que era el punto de barrera, de contención por parte de Centroamérica. Pero bueno, también hay otras más, ¿verdad? El cambio climático ha propiciado también el que las moscas se vayan adaptando y en consecuencia vayan logrando penetrar en zonas en donde anteriormente no podían hacerlo y también la movilización o la movilización de fauna silvestre, por ejemplo, de Colombia hacia Panamá y entre los diferentes países pueden también estar contribuyendo a diseminar el problema. Entonces, pues una sola medida, como decía, no es la solución. La suma de todos estos puntos es lo que nos puede llevar a buen término, en primera instancia, en controlar el problema, en controlar el brote y en pensar posteriormente de retomar la erradicación y retomar entonces una comercialización transfronteriza con mayor bioseguridad. La dispersión de mosca estéril fue una estrategia muy exitosa. Gracias a ella y la suma de todos los otros puntos, pues se logró erradicar el problema de Estados Unidos en primera instancia y posteriormente de México para finalizar con Centroamérica, ¿verdad? Entonces, pues esa es otra muy buena opción que hay que continuar, hay que seguir así como el seguimiento y la evaluación de todas las estrategias. En el caso de México, lo que se está implementando en la parte sur, en el estado de Chiapas,
Son puestos de control, lo que es Catazajá, Chiapas, Tuxtla y la Trinitaria, con inspección de bovinos con binomios caninos para la detección de heridas por gusano barrenador, la curación de heridas en animales que estén afectados, desde luego aplicar cuarentenas para esos animales y la aplicación de endectocidas, ivermectina, doramectina principalmente, así como baños de aspersión e inmersión con productos larvicidas a base de organofosforados, por ejemplo, Comafos principalmente. También se está realizando un fortalecimiento de las capacidades de inspección con el apoyo de operaciones de certificación en Benemérito de las Américas para reducir los factores de riesgo de diseminación del gusano barrenador. Ello mediante la inspección física de animales de todos los embarques y también la aplicación de ivermectina, doramectina al ganado, así como la emisión de documentos que certifiquen la sanidad de los embarques para que los ganaderos puedan realizar el traslado sin contratiempos. El tratamiento, las recomendaciones, bueno, desde luego es, si se puede, si lo permite, realizar la colecta de especímenes para poder enviar a diagnóstico a los laboratorios de referencia en los diferentes estados o en los diferentes países a las autoridades de sanidad animal. Se recomienda colocar en tubos de ensayo que contengan alcohol isopropílico al 70%, 10 a 12 especímenes. La recomendación es que sean de la parte más profunda de las heridas para evitar enviar en la medida de lo posible larvas de mosca de otras especies que no son de gusano barrenador. Por ejemplo, pudieran ser de sarcófaga, que normalmente se alimenta más bien de tejido muerto. Entonces, la idea es que sea de lo más profundo para poder garantizar que la medida de lo posible sea más bien de gusano barrenador, que se caracterizan por estar precisamente en lo más profundo de las heridas. Desde luego hay que aplicar, en este caso se recomienda aplicar desinfectante, que sería lo que es yodo, en una concentración del 7 al 10%, o bien una tintura de yodo al 10-11%. También está la clorexidina como opción, con una concentración del 0.5%. Aplicación diaria durante 10 días, la limpieza y desinfección durante 10 días mínimo. Desde luego estar vigilando que no haya una reinfestación y desde luego estar aplicando posteriormente a la limpieza y desinfección, estar aplicando polvo o bien spray de lo que es repelente y larvicida. Existe por parte de la marca Elanco un producto que contiene Cumafos al 3% y contiene Propoxur y contiene un cicatrizante. Entonces, esa sería una muy buena opción posterior a la limpieza de la herida. Y desde luego también se puede aplicar lactona macrocíclica, se pueden aplicar ivermectina o doramectina para el tratamiento de y la eliminación de las larvas en los animales. La efectividad de la ivermectina contra el gusano barrenador es del 90-95%, esto de acuerdo a estudios en Colombia y en Brasil, con 14 días de protección, con la dosis de 200 microgramos por kilogramo de peso, esto es de productos que son al 1%, en este caso, por ejemplo, el Endovet inyectable de la casa River Pharma, sería 1 mililitro por cada 50 kilogramos de peso. Y en el caso de Endovet polivitaminado de la misma casa River Pharma sería 1 mililitro por cada 100 kilogramos de peso. Comentaba entonces que es una protección hasta por 14 días. La recomendación es que sea una aplicación y posteriormente a los 14 días evaluar, en el caso de la ivermectina, evaluar si es que se requiere una segunda aplicación
si es que hay la duda de que pudiera quedar alguna larva, volver a aplicar lo que es la ivermectina. Recomendación también, antes de realizar un manejo de los animales, si quiero tener un mejor resultado con ivermectina, la recomendación sería 7 días antes de realizar el descorne o de realizar la castración de animales. 7 días antes sería aplicar la ivermectina. ¿Para qué? Para tener los niveles más eficaces del principio activo al momento de realizar la operación, el manejo o bien el areteado del ganado bovino. Esa sería la recomendación, ¿verdad? Muy importante también, con esta imagen, va muy de acuerdo con esta imagen, tomar en cuenta que las heridas causadas por otros ectoparásitos pueden abrir la puerta para que las larvas, para que la mosca la mosca del gusano barrenador ovoposite. En este caso puede ser por la garrapata Rhipicephalus bophilus microplus, o puede ser que es la garrapata del ganado bovino, o bien por el piquete de otras moscas. Comentaba lo de las moscas hematófagas, lo que es Hematobia irritans o Stomoxys calcitrans. Desde luego, es muy importante estar dando los tratamientos con la rigurosidad que indiquen los colegas en las diferentes zonas, dependiendo del periodo de residualidad también de los productos. El 80% de los casos de gusano barrenador del ganado se da en los animales recién nacidos y se da por la entrada, por la oposición de las moscas en las proximidades del ombligo. Entonces, sumamente importante limpiar y mantener una observación constante de los ombligos de los animales, dar tratamiento en aquellos que se encuentren infectados, sobre todo en esos 10 días, pero continuar con la observación del ombligo hasta por un periodo de 6 meses, porque ya que se tenga bien cerrada la herida de forma natural del ombligo, la cicatrización. Tomar en cuenta también las medidas que están realizando, por ejemplo, en este caso, el gobierno de Estados Unidos desde el 2000 tiene implementado de que para poder realizar la importación de caballos, rumiantes, cerdos y perros, se les debe dar tratamiento y deben ser inspeccionados, deben contar con un certificado para poder ingresar a los Estados Unidos. Ese certificado obviamente tiene que ser por un médico veterinario autorizado en cada país para que pueda ingresar entonces en las mascotas o los caballos o los bovinos. Otras recomendaciones que hacen ellos es tratar a los caballos, cerdos, rumiantes con ivermectina entre 3 y 5 días antes de la fecha de la exportación a los Estados Unidos. Y bueno, pues la dosificación que también recomiendan de ivermectina, ellos indican la dosis recomendada adecuada. Para los equinos también serían 200 microgramos por kilogramo de peso de ivermectina. Y dice también que todos los perros de cualquier región donde se considere que existe el gusano barrenador, llámese Sudamérica, Centroamérica, ahora con el brote, y bueno, México, pueden ser importados solo si están acompañados del certificado que ya comentábamos, ¿no? Que tiene que ser emitido por un médico veterinario autorizado en cada país de origen de las mascotas, en el que se certifique que están libres de gusano barrenador y que están tratados. Y bueno, si están enfermos, pues cuarentenarlos o bien en un momento dado retornarlos a los países de origen. En el caso de México, existen teléfonos y vías de contacto, en este caso el 01800-751-2100, para hacer los reportes de cualquier parte del país. Y está el correo de lo que es el Senacica para hacer los reportes de, eh, de heridas sospechosas. Y bueno, también en las delegaciones de cada estado
se puede hacer la entrega de muestras para que se pueda hacer el seguimiento de esos reportes. La autoridad también coincide y señala en que dentro de las acciones principales están los baños de aspersión con productos larvicidas. En este caso, se han instalado en 3 puntos estratégicos de inspección y pueden ser movidos según sea necesario. Esto para tratar de evadir por parte de algunos productores que quieran llevar ganado sin la inspección de las autoridades, pues tratar de evitar esa movilización, ¿no? Sin la regulación de la autoridad. Y también lo que es la autoridad de ganadería en México ha habilitado puntos para, lo que es el SENACICA, ha habilitado puntos para verificar que el ganado haya sido tratado, tenga su constancia de embarque, de baño, perdón, y se pueda realizar el embarque y el traslado sin tener problemas de bioseguridad. Entonces, en suma, son varios los puntos a considerar. Actualmente tenemos otras estrategias que en el pasado no teníamos, como lo son las lactonas macrocíclicas, y la suma de todos estos puntos nos van a permitir en un principio controlar el brote y en un futuro poder pensar de nuevo en la erradicación del problema. Muchas gracias.